regresamos, él lo está poniendo, en este rumbo de la mañana, cuando son las 9:22. Vamos a seguir con los comentarios. Vamos a seguir, yo le explico ahora. Vamos a seguir con los comentarios del rumbo de la mañana. Y es el turno del señor Víctor Villanueva. Bueno, señores, sí, la geopolítica nos lleva al Banco Central de la República Dominicana. Desde ahí, tenemos que ver unas declaraciones que ustedes provocan aún. Unas declaraciones que hace Iván de Jesús García, que es el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, en donde él está denunciando que el dólar está por encima ya del 60 por 1 cuando aparece. Y eso es un punto, cuando aparece lo agrego yo, y eso es un punto de que tenemos que ponerle atención, porque nuestro país tiene la naturaleza de que nuestra deuda externa en casi un 90% está en manos de tenedores de bonos soberanos. Y aquí hay una premisa que necesitamos desglosar para el entendimiento colectivo. La deuda externa, usted se financia esencialmente por dos mecanismos. El mecanismo de los bonos soberanos, que irse a la bolsa de valores y en atención a la calificación riesgo país, entonces a usted le prestan en unas condiciones según su calificación de riesgo. Individuos particulares, individuales, personas o entidades o empresas, corporaciones, toman un capital y te prestan ese dinero bajo las condiciones de un ente regulador en la bolsa de valores. Y esas colocaciones, pues entonces los gobiernos toman el dinero y lo ejecutan como ellos entiendan. Solo basta con decir en el Congreso, que es el responsable de la ratificación y aprobación de esos montos, solo basta con decir un enunciado y hacia dónde va ese dinero. Pero el problema adicional es la fiscalización, si ese dinero finalmente fue donde fue determinado. La otra vía de usted asumir un préstamo, un empréstito internacional, es por la vía de organismos crediticios multilaterales, que en esencia o principalmente tienen carácter regional, o como las instituciones Bretton Woods, que son las que se denominan desde el Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, que desde ahí entonces esas entidades te aportan financiamiento, pero con una particularidad a diferencia de los bonos soberanos, que es una deuda que va condicionada a un objetivo específico y tiene durante su proceso de ejecución y evolución de la misma la supervisión directa de ese organismo multilateral. Entonces, cuando nosotros entramos en el gobierno anterior de Danilo Medina, se decantaron esencialmente con llevar hasta más de un 70% la colocación de deuda en función a bonos soberanos. Y esta administración, obviamente como nunca en la historia, también superó no solo en volumen, sino también en porciento, lo que tiene que ver con irse decantadamente hacia lo que es tomar, como nunca en la historia, tomar deuda hacia lo que son los bonos soberanos. Y eso nos deja en un escenario en donde por cualquier estallido social, crisis de incumplimiento de pago, cualquier circunstancia social o política del país, ya entonces esas agencias calificadoras de riesgos van entonces a definir si revisan la calificación de riesgo país a razón de esa imposibilidad. Pero, por ejemplo, distintos economistas de la República Dominicana han denunciado a lo largo de mucho tiempo, en los últimos meses, de que aquí se está tomando prestado para pagar intereses de la deuda. Eso por un lado. Por otro lado, deuda sobre deuda. Tú tienes que el Banco Central de la República Dominicana
le ha vendido a este país como una panacea de que como nunca en la historia este gobierno tiene unas reservas en la bóveda del Banco Central que llegaron a ascender en los 15.457.7 millones de dólares hasta hace año y tanto para atrás. Pero resulta que lo que ellos no dicen es que lo que es el dinero que está en bóveda en Banco Central, las reservas de dólares de divisa del Banco Central, tiene un cumplimiento en función desde la actividad de exportación, porque sirve de aval y garantía a lo que es las exportaciones del país. Hay toda una fórmula en función a cómo debe preservarse la capacidad de reservas para la actividad de exportación de la economía. Y lo que no dicen es que fruto de la pandemia no hubo exportaciones. Y ese dinero quedó ahí guardado. Lo que tampoco dicen es que tomaron una cantidad de préstamos, no lo ejecutaron y lo guardaron en el Banco Central y estamos nosotros pagando intereses por ese dinero que está ahí guardado. Es decir, tú tomaste $1 millón al banco para comprar el carro, no compraste el carro, pero está pagando los intereses y el préstamo. Y el carro ahora está más caro, o no lo consigue, o lo que sea. Es un dinero que se te está perdiendo en el efecto del tiempo. Así han manejado la economía este gobierno que usted le votó, o que no fue a votar, y le votó indirectamente. Pero resulta que el Banco Central, el mismo Banco Central, ha indicado que esas reservas han bajado en más de un 15% en lo que respecta a abril del año 2023 y que a lo largo de todo este año también las reservas han bajado en más, hasta junio del año pasado, han bajado en más de 2.400 millones de dólares. ¿Por qué están bajando las reservas? Aquí hay un punto que nosotros tenemos que prestarle atención, porque en medio de la situación, ponme el enlace del Banco Mundial que te mandé, Kelvin. Todos los informes de revisión de la economía que se hacen con la autoridad de cada país, esto del Banco Mundial, en la última revisión del comportamiento de la economía, en donde ellos hacen un enunciado en función a lo que tienen que ver con, ya ponme aquí, con lo que tiene que ver con el sector eléctrico del país, en donde los organismos internacionales señalan como uno de los principales problemas de la economía es la estabilidad del sistema eléctrico, el financiamiento, el impacto fiscal que tiene, el déficit que genera la actividad del sector eléctrico, que para este año se proyecta a 2.000 millones de dólares cuando la habían recibido por debajo de 500 millones de dólares del gobierno anterior. Es decir, también han hecho historia. También ha sido un gobierno histórico con lo que es el manejo del sector eléctrico y que, como Juan Gómez el día de ayer de la Fuerza del Pueblo señalaba, con documentos de ellos en mano, cómo ellos inclusive se comprometieron para recibir apoyo en campaña y sectorial de los generadores eléctricos, cómo se comprometieron en generar este caos que usted está padeciendo, para ellos entonces a posterior irse a la teoría de privatizar, no capitalizar, privatizar todo el sector eléctrico, es decir, dejarle hasta la punta de Catalina a las manos de estos que supuestamente esta planta debió ser el fin estratégico de negociación del gobierno. Ya está en manos de Celso, por ejemplo. Y aquí, cuando usted ve que ni siquiera dólar está viendo en la economía, es un problema que viene cargándose de muchos indicadores que cuando estalla la crisis, hay muchas veces que uno dice, ¿y de dónde salió este problema? No, hay muchos síntomas que ya la economía está presentando y que mediante el fragor de la campaña todo eso se solapó con el vendaval de dinero en propaganda del gobierno
y de compra de voluntades, pues ahora tenemos que entender cuáles son las letras chiquitas de lo que nos costó la reelección. Y esa letra chiquita dice que no hay dólar, que no hay luz, que estamos cogiendo prestado para pagar deuda, amortización de intereses para la deuda, ni siquiera al capital se le está pagando en ese caso, y eso nos va a dejar en un escenario de una crisis económica muy grave. Sobre todo porque todas las actividades de la economía que inciden en el Producto Interno Bruto, reitero, y lo he señalado varias veces, a excepción del turismo, están reportando en negativo, están en recesión económica desde hace varios ciclos atrás del trimestrales. Más de casi 2 años tiene el sector minería en negativo. El dólar, el oro por las nubes y la actividad minera en negativo en la aportación del Producto Interno Bruto. Una cosa inexplicable. Huelgas hay en las minerías de Bonao, de Monseñor Noel. Y eso te dice que en adición a los problemas políticos, a los problemas sociales, cómo es que a un gobierno que se acaba de reinstalar, el pueblo lo celebra quemando gomas en las calles. El pueblo celebra el nuevo mandato de este presidente quemando gomas en las calles y el gobierno le responde la fiesta cayéndole a tiros a los manifestantes. Y eso es un problema que cuando evaluamos entonces que ya en el último fragor de la cadena de la economía, ni usted ni yo podemos encontrar dólares, ni el comerciante que se dedica a importar o a exportar encuentra los dólares, pues entonces ya eso es una crisis que en algún momento se irá recabando en los informes de esas agencias de acreditación de riesgo país. Y esperen ustedes el tablazo, que en algún momento, vendrá un informe de una agencia de calificación de esas, elevando la deuda en la categoría de riesgo país, y cuando ustedes vean que la banca nacional, que tiene mucho dinero en préstamos propios de sus actividades financieras, con entidades en el extranjero, que tengan que decirle a usted, vamos a subir ahora la tasa, no porque el Banco Central revisó tasa, sino porque el riesgo país ahora ha aumentado de B más a B menos, por ejemplo. Y la deuda ahora, para conseguir deuda afuera, es más cara. Y por eso es que el gobierno y el Banco Central están obligados en esta o la próxima semana, no más, anunciar una reducción de la tasa de interés obligatoriamente, y también tendrán que irse a ponderar el efecto inflacionario que tendrá ese ensanchamiento, esa reducción de la tasa de interés, porque a la verdad también ese es otro tema, que aunque no me da tiempo, nos tienen con un yugo con la tasa de intereses, y ahora el efecto inflacionario en medio de la molestia a los apagones, de la falta de servicio. Aquí no hay absolutamente nada, y aunque usted votó por Luis, ahora hay que decirlo claro y pelado: comámonos a Luis.